El asesinato en los enlaces. Por Agatha Christie. Capítulo 24, 25 y 26. Capítulo 24. Sálvalo. Poirot no perdió tiempo en visitar al señor Autet. Como no parecía dispuesto a poner objeciones a que lo acompañara, le hice compañía. Después de varias formalidades y preliminares, nos condujeron a la sala del juez de instrucción. Nos saludó cordialmente. Poirot se encogió de hombros. El señor Autet asintió, suspirando. ¿No cree usted, señor juez? Fue el turno del juez de instrucción de encogerse de hombros. Pero Poirot no se dejó arrastrar. El magistrado frunció el ceño. Interrogarlo de nuevo mañana, ¿tal vez le gustaría estar presente? Aceptamos la invitación con empresement. Entiendo que fue tanto el shock como la caída lo que causó su estado actual. Sería terrible si su cerebro se desquiciara, pero no debería extrañarme en absoluto, no, en realidad, en absoluto. El señor Autet se reclinó, sacudiendo la cabeza con una especie de lúgubre gozo, mientras imaginaba el sombrío panorama. Se despertó por fin y observó con sobresalto. Eso me recuerda que tengo aquí una carta para usted, señor Poirot. Déjeme ver, ¿dónde la puse? Procedió a rebuscar entre sus papeles. Por fin encontró la misiva y se la entregó a Poirot. Poirot estudió la carta con curiosidad. Estaba escrito en una letra larga, inclinada y extranjera, y la escritura era decididamente de mujer. Poirot no la abrió. En lugar de eso, se lo metió en el bolsillo y se puso de pie. Cierto discernimiento, cierto talento. En fin. La cortesía de la vieja escuela es infinitamente más de mi agrado. Por eso, mi querido amigo, ordéname lo que quieras. Sabemos un par de cosas, ¿eh? Y riendo a carcajadas, encantado consigo mismo y con nosotros, el señor Autet se despidió de nosotros. Lamento tener que dejar constancia de que la primera observación que me hizo Poirot mientras atravesábamos el corredor fue: salíamos del edificio cuando nos encontramos cara a cara con Giraud, más elegante que nunca y completamente satisfecho de sí mismo. Poirot habló en tono apagado. Su actitud abatida pareció deleitar al otro. Sugirió Poirot suavemente. Pero Giraud ni siquiera escuchaba. Hizo girar su bastón amigablemente. Giraud se quedó mirando un momento y luego se echó a reír, golpeándose significativamente la cabeza con un breve comentario. Poirot se irguió. Una luz peligrosa apareció en sus ojos. Giraud lo miró impotente y volvió a murmurar: no dije una palabra mientras caminábamos por la calle. Mi corazón estaba pesado. Poirot había mostrado sus intenciones con toda claridad. Dudé más que nunca de mis poderes para salvar a Bella de las consecuencias de su acto. Este desafortunado encuentro con Giraud había despertado a Poirot y le había dado ánimos. De repente sentí una mano sobre mi hombro y me volví hacia Gabriel Stono. Nos detuvimos, lo saludamos y nos propuso caminar con nosotros de regreso a nuestro hotel. ¿Y qué hace usted aquí, señor Stone? Preguntó Poirot. Pregunté con entusiasmo. Creo que Jack Renaud es un asesino. Mi corazón se calentó con la secretaria. Sus palabras parecieron quitarme un peso secreto de mi corazón. Pero Stone apenas respondió como yo hubiera deseado. Se volvió hacia Poirot. Dijo Stone bruscamente: si la señora Renaud quiere silenciar algo, seguiré el ejemplo de ella. Es su espectáculo y respeto demasiado su criterio como para meter la pata, pero no puedo respaldarlo. Actitud de Jack. Cualquiera pensaría que quería ser considerado culpable. Continué, eligiendo mis palabras con cuidado. La mano de Poirot detuvo su partida. ¿Puede hacer que me envíen un mensaje de inmediato en caso de que Madame Renaud recupere el conocimiento? ¿De Londres? Poirot meneó la cabeza, inseguro. Poirot me miró secamente. Y sacó el sobre del bolsillo de su pecho. Su rostro se contrajo mientras leía, luego me entregó la única hoja endeble.
La escritura era borrosa y la nota evidentemente había sido escrita con gran agitación. No tengo a quien recurrir y hay que salvar a Jack a toda costa. Te imploro de rodillas que nos ayudes. Se lo devolví, movido. Media hora más tarde nos vio en Villa Marguerite. Marta estaba en la puerta para recibirnos y condujo a Poirot al interior, aferrándose a una de las suyas con ambas manos. Lo que dicen, que no niega el crimen. Pero eso es una locura. Es imposible que lo haya hecho. Ni por un minuto lo creeré. Yo tampoco lo creo, mademoiselle, dijo Poirot amablemente. Marta frunció el ceño. Él fue arrestado y ella se calló, así. Ella hizo un gesto dramático. Había una pizca de amargura en su tono. Marta lo miró un momento y luego, dejando caer la cabeza sobre los brazos, rompió a llorar. Renaud, ahora escúchame atentamente. Paso a paso, repasó el caso, tal como lo había hecho conmigo el día de nuestra partida a Inglaterra. Marta escuchó fascinada. Cuando hubo terminado, respiró profundamente. Eres maravillosa, magnífica. Eres el mejor detective del mundo. Con un gesto rápido, se levantó de la silla y se arrodilló ante él con un abandono totalmente francés. Oh, sálvalo, sálvalo, sálvalo. Capítulo 25. Un desenlace inesperado. A la mañana siguiente estuvimos presentes en el interrogatorio de Jack Renaud. Por breve que fuera el tiempo, me sorprendió el cambio que se había producido en el joven prisionero. Tenía las mejillas caídas, tenía profundos círculos negros alrededor de los ojos y parecía demacrado y angustiado, como alguien que hubiera cortejado en vano el sueño durante varias noches. No mostró ninguna emoción al vernos. El prisionero y su abogado, Maître Grossier, fueron acomodados con sillas. Un guardia formidable con un sable resplandeciente estaba frente a la puerta. El paciente Greffier estaba sentado ante su escritorio. Comenzó el examen. Jack no respondió de inmediato y luego dijo con un tono vacilante que resultaba lastimero. Maître Grossier frunció el ceño y suspiró. Inmediatamente me di cuenta de que Jack Renaud estaba obstinadamente empeñado en llevar su propio caso como deseaba, para desesperación de su representante legal. El magistrado se volvió bruscamente. Al cabo de un momento la puerta se abrió para dar paso a un hombre a quien reconocí como portero de la estación de Merlinville. Trajeron a otro funcionario ferroviario y confirmó la evidencia del primero. El magistrado miró a Jack Renaud. Jack se encogió de hombros. El señor Autet intercambió una mirada con el Greffier, mientras el rasgueo de la pluma de éste registraba la respuesta. Tomó algo de la mesa que tenía a su lado y se lo tendió al prisionero. Me estremecí al reconocer la daga del avión. Pero Jack Renaud no tenía ninguna consideración por los sentimientos del desdichado Grossier. Le hizo un gesto y respondió tranquilamente. De nuevo estalló Maître Grossier, y de nuevo Jack se impuso. Incluso el magistrado casi se quedó sin aliento ante la audacia de la respuesta. En verdad, parecía como si Jack se estuviera apresurando hacia su destino. Me di cuenta, por supuesto, de la necesidad vital que tenía de ocultar, por el bien de Bella, el hecho de que había un duplicado de la daga en el estuche. Mientras se supusiera que solo había un arma, no era probable que se levantaran sospechas sobre la chica que había tenido el segundo cortapapeles en su poder. Estaba protegiendo valientemente a la mujer que una vez había amado, pero ¿a qué costo para él mismo? Empecé a darme cuenta de la magnitud de la tarea que tan a la ligera le había encomendado a Poirot. No sería fácil conseguir la absolución de Jack Renaud por nada que no sea la verdad. El señor Autet volvió a hablar con una inflexión peculiarmente mordaz. Es muy probable que la señora Renaud se haya equivocado y que, quizás por inadvertencia, usted se lo haya llevado a París. Sin duda me contradecirá. Las gotas de sudor le caían sobre la frente cuando, con un esfuerzo supremo, interrumpió a M. Autet con voz ronca. Fue un momento estupefaciente. El Maître Grossier se puso en pie y protestó. El magistrado lo reprimió enojado. Por un momento pareció surgir una duda en su mente.
Jack Renault casi se había excedido en su parte. Se inclinó hacia adelante y miró inquisitivamente al prisionero. El pálido rostro de Jack se sonrojó. Miró fijamente hacia atrás. Pero el breve momento de duda del magistrado había terminado. Soltó una risa corta y desagradable. Mataste a tu padre, Renaud, asesinato cruel y cobarde, por el dinero que creías que te llegaría tras su muerte. Sin duda, tu madre fue cómplice, en vista de que actuó como madre. Los tribunales le concederán una indulgencia que no te concederán a ti. Y con razón. Tu crimen fue horrible, aborrecible por los dioses y los hombres. El señor Autet se divertía, trabajando en su periodo, inmerso en la solemnidad del momento y en su propio papel de representante de la justicia. La puerta se abrió. Exclamó el magistrado, justamente indignado. Pero una figura esbelta empujó a un lado al tartamudo gendarme. Vestida toda de negro, con un largo velo que ocultaba su rostro, avanzó hacia la habitación. Mi corazón dio un latido repugnante. Ella había venido entonces. Todos mis esfuerzos fueron en vano. Sin embargo, no pude dejar de admirar el coraje que la había llevado a dar este paso tan resueltamente. Se levantó el velo y yo jadeé. Porque, aunque tan parecida a ella como dos guisantes, esa muchacha no era Cenicienta. Por otro lado, ahora que la vi sin la peluca rubia que había usado en el escenario, la reconocí como la chica de la fotografía en la habitación de Jack Renaud. ¿Es usted el juez de instrucción, señor Autet?, ella preguntó. Capítulo 26. Recibo una carta. Nada de lo que pueda decir conmoverá a Bella. Ha salido a entregarse. Estoy cansado de luchar. ¿Cómo sucedió todo? Si supiera que me perdonaste, me haría la vida más fácil. No fue por mí que lo hice, eso es lo único que puedo decir por mí. Comenzaremos desde el día en que te conocí en el tren barco desde París. Entonces estaba incómodo con Bella. Simplemente estaba desesperada por Jack Renaud, se habría tumbado en el suelo para que él caminara, y cuando él empezó a cambiar y a dejar de escribir con tanta frecuencia, ella empezó a ponerse nerviosa. A ella se le metió en la cabeza que a él le gustaba otra chica y, por supuesto, como resultó después, tenía toda la razón. Había decidido ir a su villa en Merlinville e intentar ver a Jack. Ella sabía que yo estaba en contra y trató de escaparme. Descubrí que ella no estaba en el tren en Calais y decidí no ir a Inglaterra sin ella. Tenía la sensación de que algo terrible iba a pasar si no podía evitarlo. Al salirse con la suya. Bueno, me lavé las manos. Había hecho todo lo que podía. Se estaba haciendo tarde, y Bella se dirigió a Merlinville. Todavía no podía deshacerme de mi sentimiento. Lo que los libros llaman desastre inminente. Ella había concertado una cita conmigo para encontrarnos en el hotel, pero no cumplió. No hay señales de ella en todo el día. Me puse cada vez más ansioso. Luego apareció un periódico vespertino con la noticia. Los dos tenemos un temperamento terriblemente irascible. Pero todavía me preocupaba que Bella no hubiera mantenido su cita conmigo. Y usando el elegante abrigo de Jack, lo sabía. Y había el mismo cortapapeles, cosita malvada, que Jack le había dado a Bella. 10-1 tenía marcas de dedos que no puedo explicar. Para ti, el tipo de horror impotente de ese momento. Solo vi una cosa claramente. Debía agarrar esa daga y alejarme de ella antes de que descubrieran que se había ido. Fingí desmayarme, y mientras no estabas. Mientras buscaba agua, tomé la cosa y la escondí en mi vestido. Cuando estábamos en medio del canal, tiré esa pequeña daga diabólica al mar. Entonces sentí que podía respirar de nuevo. Riéndose. Fue horrible escucharla. Sentí que lo mejor que podía hacer era mantenerse ocupada. Ella se volvería loca si tuviera tiempo de reflexionar sobre lo que había hecho. Y luego te vi a ti y a tu amigo mirándonos esa noche. U0085 estaba frenético. Debes sospechar,
o no nos habrías localizado. Tenía que saber lo peor, así que te seguí. Estaba desesperado. Y entonces, antes de que tuviera tiempo de decir algo, me di cuenta de que era yo quien sospechaba, no Bella. O al menos que pensabas que yo era Bella desde que robé la daga. Yo no sabía si estarías dispuesto a salvarla. Pensé que muy probablemente no era lo mismo. Y no podía arriesgarme, hacerlo mejor para ella, así que seguí mintiendo. Me sentí mal, todavía me siento mal. Eso es todo, también dirás, supongo que debería haber confiado en ti. Bella ni siquiera esperaría a ver cómo iban las cosas. U0085 fue una epístola mal escrita y borrosa, pero la he conservado hasta el día de hoy. Poirot estaba conmigo cuando lo leí. Las sábanas se me cayeron de la mano y lo miré. Usted fue bastante prepotente en sus métodos, mon ami, dijo Poirot secamente. Flash en la sartén, contigo no debería haberte dejado mucho tiempo en tu error, asentí. Su tono era demasiado afectuoso para que yo pudiera soportar resentimiento. Miré las hojas de la carta. De repente los recogí del suelo y se los empujé. Lo leyó en silencio y luego me miró. Este era un estado de ánimo bastante nuevo en Poirot. Su actitud burlona parecía bastante dejada de lado. Pude decir lo que quería sin demasiada dificultad. Poirot volvió las páginas. Lloré, inclinándome hacia adelante con entusiasmo. Poirot sonrió. Gracias por acompañarnos en el libro de El asesinato en los enlaces. Por Agatha Christie. Capítulo 24, 25 y 26. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.